Hola, buenos días. Otra vez estamos presentando las relaciones internacionales entre 1945 y 1975, relaciones dominadas por la Guerra Fría y también la descolonización. Estamos presentando todo lo que pone en tela de juicio la bipolarización. Primero vimos la aparición de un tercer mundo y ahora vamos a ver cómo algunos países y también opiniones públicas ponen en tela de juicio la tutela de las superpotencias. La caricatura que podemos ver ya ilustra esta idea. Estamos en un lago helado, al parecer, o en un río helado, y tres personajes están pescando. En el primer plano, los personajes que simbolizan las dos superpotencias. En la izquierda, pues se trata de Nikita Khrushchev. En la derecha se trata de Lyndon Johnson. Vemos sus iniciales en el sombrero. Es el sucesor de Kennedy. Y pescan cada uno con su elemento más atractivo. Podemos ver efectivamente en la línea de pesca podemos ver un martillo y una hoz que simbolizan la ideología comunista. Y en el otro lado vemos el dólar, pues, es decir, entonces el modo de vida americano, la sociedad de consumo. Bueno, se trata de los dos grandes que con sus modelos intentan atraer a otros países. Pero vemos cómo aquí sus líneas parecen atadas, al parecer, bueno, están en lucha y por eso es difícil separar sus líneas. Mientras que un poco más lejos está sentado el general de Gaulle, lo reconocemos con su uniforme y sobre todo lo reconocemos con su asiento que lleva la bandera tricolor y la cruz de Lorena y él pues saca peces del agua y bueno, es una potencia que pone en tela de juicio la tutela de las superpotencias. Una potencia se distingue poco a poco de su tutor. Se trata de China, de la China comunista, que efectivamente sacude la tutela soviética y se afirma poco a poco como modelo. El cartel de propaganda que vemos aquí lo ilustra, lo veremos un poco más tarde. Pero primero hay que recordar la proclamación de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949 por el presidente, el líder comunista y presidente Mao Zedong. Así que ahora la China continental es la República Popular de China y los vencidos en la Guerra Civil China, es decir, la China nacionalista, se refugió en la isla de Formosa que conocemos hoy en día como Taiwán. Y estamos en una situación paradójica porque la isla, la pequeña isla de Taiwán, posee el escaño de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La China comunista primero sigue el modelo soviético. Los soviéticos envían expertos en economía, en tecnología, en industrias para ayudar al desarrollo de China. Así que en aquella época, a principios de los años 50, la China comunista pues, sigue el modelo de la Unión Soviética. Aquí tenemos otra imagen de propaganda china. Se trata de una imagen donde vemos los grandes líderes del movimiento comunista. De izquierda a derecha tenemos a Karl Marx y a su amigo Friedrich Engels, los dos alemanes que fundaron más o menos lo que llamamos el marxismo, el socialismo científico. Después tenemos el ruso Lenin, que
fue líder de la segunda revolución de 1917 en Rusia. Después tenemos a Stalin y por fin al presidente chino Mao. Así que China se afirma en la continuidad del movimiento comunista y de lo que se ha hecho en Rusia, pues del marxismo-leninismo. En 1953, lo sabéis, muere Stalin y lo sabéis también, su sucesor, Nikita Khrushchev, a partir de 1956 desestaliniza, denuncia los crímenes de Stalin y en la idea de los chinos eso significa que la Unión Soviética cambia de dirección, cambia de vía y se dirige el camino equivocado. Es decir, que los chinos consideran que ahora la Unión Soviética renuncia a la vía correcta y por eso se separan. China se separa de este modelo soviético y lo vemos pues en este cartel chino comunista. El presidente Mao es el gran libertador de los pueblos revolucionarios del planeta, pues se afirma como un modelo posible, un líder posible de los pueblos colonizados, de los pueblos que quieren libertad. La posición política y diplomática de China la explica uno de los dirigentes importantes de aquella época, Deng Xiaoping, en la tribuna de la Asamblea General de la ONU en 1974. Dice, en realidad nuestro globo comporta ahora tres partes, tres mundos, que son a la vez vinculados mutuamente y contrarios entre ellos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética forman el primer mundo. Los países en vías de desarrollo de Asia, de América Latina y de las otras regiones, el tercer mundo. Y los países desarrollados que se encuentran entre ellos, el segundo mundo. Las dos superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética, intentan, pero en vano, asegurarse la hegemonía mundial. Intentan, por diversos medios, poner bajo su dominio respectivo los países en vías de desarrollo. Todos los días hablan de distensión, pero crean en realidad la tensión. China es un país socialista y al mismo tiempo un país en vías de desarrollo. Pertenece al tercer mundo. El gobierno y el pueblo chinos, indefectiblemente fieles a la enseñanza del presidente Mao, apoyan firmemente la lucha de las naciones y de los pueblos oprimidos de todas partes por la conquista y la defensa de la independencia nacional y el desarrollo de la economía nacional contra el colonialismo, el imperialismo y el hegemonismo. Bueno, entonces tenemos un discurso que evoca la teoría de los tres mundos. Un primer mundo son las dos superpotencias en lucha. Un segundo mundo son los países desarrollados. Un tercer mundo, pues, son los países pobres. Entre estos países pobres está China, y China se propone para ayudar y guiar a los países más pobres en vías de desarrollo en su camino futuro y ayudarles para que encuentren la libertad. Concretamente, ¿qué hacen los chinos? Bueno, el primer ministro chino, por ejemplo, Zhou Enlai, multiplica las visitas oficiales a África, por ejemplo, en una época en la que pues, los territorios africanos se independizan. Podemos ver que visita muchos países, podemos ver que países se benefician de la ayuda económica china, en una época en la que China no es un país rico. Podemos ver también países que rechazan la ayuda china por simpatía soviética, lo que confirma esa idea que ahora Unión Soviética y China son adversarios en una lucha ideológica. Vemos aquí una fotografía que presenta pues, una visita de Zhou Enlai en Tanzania en 1965 y se trata aquí de
ayudar a la construcción de una línea de ferrocarril entre Tanzania y Zambia. Pues otra vez ayuda al desarrollo por parte de India, que otra vez en aquella época sigue siendo un país pobre. De forma más global, tenemos la publicación del pequeño libro rojo del presidente Mao en 1970. Se trata de citas, de discursos, sobre todo, que sirven más o menos de Biblia, de cierta forma, para muchos revolucionarios en el mundo. Y otra vez eso muestra cómo China se considera como un modelo a escala mundial y ya no se considera como el vasallo o el alumno de la Unión Soviética. China tiene como objetivo obtener en la ONU, que vemos aquí, estamos aquí en la sede de la ONU en Nueva York, quiere obtener el escaño de miembro permanente que todavía posee Taiwán. Y una decisión, una resolución de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General, perdón, se produce en 1971. La vamos a ver fragmentos. La Asamblea General, recordando los principios de la Carta de Naciones Unidas, considerando que el restablecimiento de los derechos legítimos de la República Popular de China es indispensable para preservar la Carta de Naciones Unidas y la causa que la organización debe servir en conformidad con la Carta, reconociendo que los representantes del gobierno de la República Popular de China son los únicos representantes legítimos de China en la Organización de Naciones Unidas y que la República Popular de China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, decide el restablecimiento de la República Popular de China en todos sus derechos y el reconocimiento de los representantes de su gobierno como los únicos representantes legítimos de China en la Organización de Naciones Unidas, así como la expulsión inmediata de los representantes de China nacionalista del escaño que ocupan ilegalmente en la Organización de Naciones Unidas y en todos los organismos vinculados con ella. 76 votos a favor, 35 votos en contra, incluso Estados Unidos, 17 abstenciones. Pues es interesante porque una resolución propuesta por Albania, adoptada, permite a la China comunista, permite que tenga el escaño de miembro permanente de la ONU. Eso se hizo en parte gracias al acuerdo, a la ayuda de Estados Unidos, porque en 1971 la relación entre China y Estados Unidos ha mejorado mucho. Los Estados Unidos, en especial el presidente Nixon, consideran que la separación entre la Unión Soviética y China puede ser una cosa muy positiva para Estados Unidos y por eso, bueno, los dos países empiezan a acercarse, hay negociaciones y se organiza un viaje de Nixon a China. Vais a decirme, pero entonces, ¿por qué los Estados Unidos votan en contra de esta resolución? Pues porque la resolución no solo otorga el escaño de miembro permanente en el Consejo de Seguridad a la República Popular de China, lo que la resolución hace también es que expulsa a los representantes de la China nacionalista, de la China de Taiwán, y eso es algo que los Estados Unidos no quieren. Los Estados Unidos estaban luchando para obtener la presencia en la ONU de las dos Chinas. Y en eso fracasaron. Pero para la República Popular de China es un gran momento porque accede al Consejo de Seguridad como miembro permanente. Y el año siguiente, como símbolo de este acercamiento entre Estados Unidos y China, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, viaja a Pekín en 1972 y aquí lo vemos brindando con el primer ministro de China, Zhu Enlai. Pues
Entonces, en el bando comunista, una potencia que por el momento es una potencia pobre, se diferencia y se distancia de la Unión Soviética. En el bando occidental tenemos un fenómeno diferente. Se trata aquí de la Europa occidental que intenta existir a pesar de la bipolarización y que por eso se agrupa, lo que muestra el cartel que vemos aquí con esa idea de poco importa el tiempo, tenemos que estar juntos. Bueno, ¿por qué esa idea de una unión de los países de Europa Occidental y una idea que además interviene muy poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para entenderlo vamos a ver un discurso que hace el ex primer ministro Winston Churchill en Zúrich, en Suiza, el 19 de septiembre de 1946. Otro discurso, ya conocemos el discurso de Fulton, ahora estamos aquí en Suiza. ¿Y qué dice? Deseo hablarles hoy sobre la tragedia de Europa. Este noble continente es el origen de casi todas las culturas, artes, filosofías y ciencias, tanto de los tiempos modernos como de los antiguos. Si Europa se uniera, compartiendo su herencia común, la felicidad, prosperidad y la gloria que disfrutarían, sus 300 o 400 millones de habitantes no tendría límites. Y sin embargo, es desde Europa de donde han surgido y se han desarrollado esta serie de horribles guerras nacionales que ha arruinado la paz. A pesar de todo, aún hay un remedio que en pocos años podría convertir a Europa, o a la mayor parte de ella, en algo tan libre y feliz como es Suiza hoy en día. ¿Cuál es ese eficaz remedio? Es volver a crear la familia europea, o al menos todo lo que se pueda de ella, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Tenemos que construir una especie de Estados Unidos de Europa. Ya es muy interesante este discurso porque evoca la fuerza posible de Europa unida. Claro que hay una restricción, dice que habría que unir Europa, o por lo menos una parte, ya que Europa está dividida entre el bloque este y el bloque oeste, así que habla para el bloque oeste, el bloque que tiene un poco de libertad. Y lo que dice es que la unión de los europeos puede permitir la paz después de años de guerra y puede también permitir el desarrollo económico, la prosperidad económica. Y habla hasta de Estados Unidos de Europa, lo que es una expresión fuerte, notable. Ahora voy a decir algo que les sorprenderá. El primer paso en la recreación de la familia europea debe ser una asociación entre Francia y Alemania. Entonces, en su idea, la única manera de construir Europa es pasar por una reconciliación entre Francia y Alemania, y más que esto, una asociación, hacer de estos dos países, de estas dos potencias continentales, las claves o los motores de la construcción europea. Los cañones han dejado de disparar, la lucha ha cesado, pero no se han detenido los peligros. Si queremos construir los Estados Unidos de Europa, cualquiera que sean el nombre y la forma que tomen, debemos empezar ahora. Pues entonces, desde 1946. El primer paso es crear un Consejo de Europa. Si al principio todos los estados de Europa no están dispuestos o capacitados para integrarse en la Unión, debemos proceder, no obstante, a unir, combinar a aquellos que quieren y pueden. En todo ese urgente trabajo, Francia y Alemania deben tomar juntas la cabeza. Por eso os digo, levantemos Europa.
Pues es un discurso casi profético e interesante porque explica por qué cree necesario realizar esta unión de Europa y efectivamente, rápidamente, empieza una construcción europea, una unión poco a poco de los países europeos. Tenemos pues un cartel aquí que evoca a los Estados Unidos de Europa, que evitan estar aplastado y vemos a un europeo atrapado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así que tenemos esa idea de una voluntad de existir entre los dos bloques y a pesar de la descolonización. Eso para resumir un poco la situación de los países que van a empezar la construcción europea, pues están pues en la frontera con las democracias populares y con el miedo a la Unión Soviética por el golpe de Praga, por el bloqueo de Berlín. Y por otro lado, bueno, tenemos la influencia de Estados Unidos, influencia económico a través del Plan Marshall, influencia militar también a través de la OTAN. Y tenemos el elemento clave que es la reconciliación franco-alemana. Pues, para resumir por qué una construcción europea, porque así se asegura la paz, porque así se puede favorecer con el comercio la recuperación y el desarrollo después económico, porque es una manera de seguir existiendo a pesar de la pérdida de los imperios coloniales, porque es una manera de defender un modelo europeo de democracia liberal, pero que es también un modelo social, por lo menos más que en Estados Unidos. ¿Quiénes son los padres de Europa? Bueno, aquí están. Es un monumento que se encuentra en el pueblo natal de uno de estos hombres, de Robert Schuman, está en Francia. Y pues vemos entonces aquí a 4 hombres, de izquierda a derecha se trata del primer ministro italiano, Alcide de Gasperi. Se trata de un francés, un ministro francés, Robert Schuman, que también viene de Lorena, y entonces conoce muy bien los efectos de la guerra en Europa. Tenemos después un alto funcionario francés que se llama Jean Monnet y por fin al canciller de Alemania del Oeste, Konrad Adenauer. Y estos hombres se consideran los padres de Europa, sobre todo los 3 últimos. Los 2 franceses y el alemán son los más importantes que tenéis que conocer. Un punto común entre estos 4 hombres pertenecen a lo que llamamos la democracia cristiana, es decir, que son liberales a nivel económico y político, pero también anticomunistas. Anticomunistas por por el aspecto cristiano de sus creencias. Pues entonces, padres de Europa, hombres que van a tomar la iniciativa en este proceso y, como lo decía Churchill, efectivamente la reconciliación franco-alemana, la pareja franco-alemana va a desempeñar un papel clave, un papel que empieza con el acercamiento realizado por De Gaulle en Francia y Adenauer en Alemania. Eso pasa pues a partir de 1958 con la llegada al poder de De Gaulle y estos hombres van a firmar el Tratado de Amistad, Tratado de Cooperación Franco-Alemana, que se llama también Tratado del Eliseo, ya que fue firmado en París. ¿Cómo empieza el proceso? Ya sabemos por qué se hace, ya sabemos cuáles son las personas que toman la iniciativa, pero tenéis que saber que la primera organización europea se hace con el impulso de Estados Unidos. En efecto, ya conocéis la propuesta de Plan Marshall, que se hace en 1947. Se trata de una ayuda para favorecer el desarrollo, la reconstrucción de Europa, algo que los Estados Unidos proponen a todos los países europeos, hasta Rusia,
Ya lo sabéis también, algunos aceptan, los otros rechazan la propuesta. Podéis ver que España no hace parte de los países que reciben la ayuda, pero es normal porque hay un país a quien no se le propone, es España. Veremos después en otro capítulo por qué. Pues en verde aquí vemos a los países que aceptan la ayuda y entonces forman en 1948 una Organización Europea de Cooperación Económica, una organización que permite repartir la ayuda del Plan Marshall. Y con las columnas azules podéis ver quién recibe qué. Y podéis ver que los dos países más ayudados por Estados Unidos son Reino Unido y Francia. Pues entonces es una primera forma de organización, son los países que reciben la ayuda del Plan Marshall. Pero después de algunos años se firma el Tratado de París en 1951 entre 6 países europeos. 6 países europeos que vemos aquí: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania Occidental. Podéis ver aquí que aparece pues no solo Francia, pero también la Unión Francesa, y por eso vemos la presencia de Algeria, entre otros elementos. Bueno, se constituye en 1951 la Comunidad Económica de Carbón y Acero. Se trata de un mercado común, se trata de poner en común el carbón y el acero entre estos países. Poner en común, es decir, crear un mercado libre entre estos países. Lo bueno es que así favorece el comercio de productos estratégicos para la industria y un comercio importante de carbón y acero entre estos países hace que sería muy difícil entrar de nuevo en guerra porque son productos estratégicos. Es el primer paso tomado por estos 6 países que van a crear una alta autoridad. Entonces, representantes de tenemos entonces una permanencia, personas que representan a nivel cotidiano la comunidad. Vamos a tener un consejo de ministros, es decir, representantes de los diferentes gobiernos que se pueden reunir para tomar las decisiones importantes, y por fin una asamblea. Y son 3 cosas que vamos a encontrar de nuevo en otro tratado firmado en Roma que vamos a ver. El año siguiente fue firmado otro tratado en París en 1952. Se trata de crear la Comunidad Europea de Defensa entre estos mismos países. Y esta Comunidad Europea de Defensa es la creación más o menos de un ejército europeo. Se trata de proteger a los europeos, dice el cartel, contra las tiranías totalitarias. Bueno, podemos suponer que el blanco es sobre todo el bloque soviético, la amenaza es sobre todo la amenaza soviética. Pero este tratado provoca reacciones hostiles en Francia en especial, por parte de los comunistas, por parte de los gaullistas, porque tienen miedo a la reaparición de un ejército alemán, porque esta Comunidad Europea de Defensa supone la reconstitución en Alemania del Oeste de un ejército, y bueno, hay muchas personas que no están listas para ver algo así tan poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso la Comunidad Europea de Defensa fracasa definitivamente en 1954. A pesar de este fracaso, se firma el 25 de marzo de 1957 el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, pues firmado aquí entre representantes de los 6 países que ya están en la CECA y que pensaban hacer la Comunidad Europea de Defensa. Este Tratado de Roma crea la Comunidad Económica Europea, es decir, un mercado común. Significa que
las mercancías pueden cruzar las fronteras libremente con mucho menos o sin aranceles, es decir, tasas aduaneras. Eso favorece entonces muchísimo los intercambios entre los países miembros. Hay también la creación de la Euratom o Comunidad Europea de la Energía Atómica. Se trata de una cooperación técnica, tecnológica. Y tenemos también la creación de instituciones europeas inspiradas de las de la CECA, ya que no tenemos una alta autoridad, sino una comisión europea con comisarios designados por los estados, un consejo de ministros compuesto de ministros de los gobiernos de países miembros para tomar decisiones y también una asamblea europea. Habrá después otros sistemas que van a aparecer, como en 1962 la política agrícola común, pero eso es otro tema que veremos en su debido tiempo. Aquí tenemos un esquema de las instituciones creadas por el Tratado de Roma. Como lo decía, los gobiernos nacionales envían representantes, envían ministros en el Consejo para tomar decisiones, decisiones que se toman a la unanimidad normalmente. Tenemos también el nombramiento de una Comisión Europea, 9 comisarios que aplican a nivel cotidiano las decisiones del Consejo y los tratados. Tenemos también un Parlamento Europeo consultivo, es decir, que no puede votar textos como leyes, por ejemplo, solo pueden dar su opinión. La Comisión Europea puede consultar el Parlamento Europeo, que tiene diputados designados por los parlamentos nacionales. Se eligen directamente por los ciudadanos, sobre todo después de varios años. Primero se trata de una elección indirecta, pasando por los parlamentos nacionales, y después va a ser una elección directa al sufragio universal en los diferentes países. Pues con esta construcción europea vemos que aquí un grupo de aliados de Estados Unidos, bueno, no quiere abandonar la alianza con Estados Unidos, pero quiere afirmarse a nivel, bueno, sobre todo económico, pero afirman su diferencia, su identidad. Hablaba en el título de países que ponen en tela de juicio a la tutela de los dos grandes. No solo se trata de los países, se trata también de las opiniones. Tenemos también momentos de protestas y un momento de protestas que es importante es el año 1968. Bien se conoce en Francia, es un año de protestas, es un año de motines, disturbios, alzamientos, y es un movimiento más o menos mundial. Lo vemos aquí en este mapa, podemos observar que efectivamente pasan cosas en muchos países. Para vosotros puede ser una sorpresa observar que hay manifestaciones y hasta alzamientos en China comunista, pues estamos en la época de la revolución cultural, iniciada por el mismísimo Mao. En otros países, sobre todo en los países occidentales, tenemos una gran cantidad de protestas. Vamos a empezar con Estados Unidos. Tenemos protestas contra la guerra en Vietnam. La juventud, muchos estudiantes están en contra de esta guerra, sobre todo porque existe un servicio militar que envía a los jóvenes de 19 años a Vietnam y muchos no quieren ir, no quieren matar y no quieren morir por una guerra en la que no creen. Y además consideran que habría cosas más importantes que hacer y en las que se podría gastar dinero de forma mucho más útil. Bueno, así que hay una protesta y una oposición fuerte de la juventud estudiantil en Estados Unidos. Aparece efectivamente una forma de contracultura en Estados Unidos
una cultura no solo pacifista, como lo vemos aquí con el eslogan Haz el amor y no la guerra. Tenemos poco a poco la aparición de una, como decía, contracultura entre los jóvenes de Estados Unidos. Esto se manifiesta en una reunión multitudinaria espectacular el año siguiente, en 1969, en agosto, en la zona de Nueva York. Se imagina un festival de música en Woodstock. Esperaban algo como 50.000 personas y son 10 veces más numerosas. La fotografía que vemos aquí muestra pues la escena, pero la escena, el público y también las aldeas de tiendas que se han hecho para acoger al público que viene para estos 3 días de paz y de música. Es bastante, bueno, es un espectáculo bastante impresionante. Además no va a ser fácil para este público porque son días de lluvia y así que van a encontrarse en un barro terrible. Hablaba de contracultura, pues porque es una juventud que más o menos rechaza la sociedad de consumo, las reglas de los padres, van a experimentar nuevos productos para liberar la mente, liberar el espíritu, lo que vemos aquí. Notamos aquí con el vestido de esta pareja y con el eslogan que lleva en su panel que bueno, están en contra de una sociedad de consumo, de las normas, están en contra de matar, están a favor del, quieren ser vegetarianos, etc. Y es un movimiento, es el principio del movimiento que llamamos el movimiento hippie. Como decía, que quiere volver a la naturaleza, que está a favor de la paz, que experimenta nuevos productos. Bueno, toda una contracultura que se expresa precisamente en Woodstock y tenemos un momento clave en este concierto de Woodstock, es la intervención de un músico, Jimi Hendrix, que interpreta a su manera el himno americano. Ya que hago este video para presentarlo en YouTube, no voy a presentaros el video porque seguro que si lo hago me cortan el video, así que pongo el vínculo, así podréis ver de qué se trata. Y es interesante, es muy significativo de lo que pasa de esta protesta contra las normas, contra la autoridad y contra la guerra. Esta protesta contra las normas y la autoridad es algo que encontramos también en Francia. Aquí volvemos a 1968, aquí estamos en París, estamos cerca del barrio latino, estamos en la capital y estamos en mayo. Y lo que vemos es una barricada construida por los estudiantes para afrontar la policía, porque ocupan la Universidad de la Sorbonne. Y vemos también pues, carteles que realizan estudiantes y que muestran, que critican pues, el sistema que existía en aquella época, critican el gobierno del general de Gaulle, de la autoridad de los padres, la autoridad del general, etc. Entonces es una puesta en tela de juicio de las normas de la época. Es lo mismo en México, hay también muchas manifestaciones, pero también una represión férrea. Hay también muchos acontecimientos que pasan otra vez en Estados Unidos. Aquí vemos una gran manifestación, pues triste, ya que se trata de acompañar el féretro, el cuerpo de Martin Luther King, que fue asesinado en 1968. Así que vemos que el movimiento de los derechos civiles pues sigue presente. Los afroamericanos tienen que luchar continuamente por sus derechos. Lo hacen de forma además más radical que lo que quería el pastor Martin Luther King.
un momento simbólico, un momento muy famoso en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Dos atletas de Estados Unidos, dos atletas negros que vemos aquí, Tommy Smith y John Carlos, alzan en el momento de recibir su medalla, alzan el puño, llevan un guante negro y es una forma de protesta contra lo que viven en Estados Unidos, contra la segregación, contra la dificultad de obtener el respeto de sus derechos. Porque este guante negro pues es un símbolo, es el símbolo de una ideología que se llama poder negro, Black Power en, en Estados Unidos, y como lo decía, bueno, es una expresión más radical de la protesta de los negros que viven en Estados Unidos. Tampoco debemos olvidar lo que pasa en el otro lado del telón de acero, es decir, lo que pasa en Praga, lo que pasa en Checoslovaquia. Ya sabéis que en agosto de 1968, ya que el gobierno de Alexander Dubček quiere hacer un socialismo con rostro humano, no quieren salir del bloque, no quieren cambiar el modelo, solo quieren una versión más humana, menos represiva del modelo, pero es suficiente para es una desviación suficiente para una intervención de las tropas del Pacto de Varsovia. Aquí podemos ver que efectivamente en muchas partes del mundo la juventud o países, potencias, sacuden la tutela de los dos bloques y no están de acuerdo con las normas de aquel momento y quieren pues otro mundo, otra sociedad, otro modelo. Por fin, este orden bipolar parece también puesto en tela de juicio en una parte del mundo que es el Oriente Próximo. Es un poco diferente del resumen que ya tenéis. Había escrito Oriente Medio, vais a entender por qué. El título es El Oriente Próximo y vamos a ver en qué medida este foco de conflictos, porque el Oriente Próximo, lo veremos, es un foco de conflictos, se sitúa fuera o dentro de la Guerra Fría. Pero es otro tema, el tema del video que viene. Por ahora se acabó la misa por hoy.